Actitudes para una vida cristiana victoriosa. Hermanos, el apóstol Pedro escribía esta carta a los expatriados, aquellos cristianos, hermanos, que habían emigrado a otras ciudades, que se encontraban dispersos por consecuencia de la persecución. En ese tiempo, hermanos, los cristianos de la iglesia primitiva sufrían persecución por el emperador Nerón. Y yo me imagino, hermanos, que en ese tiempo los cristianos pasaban muchas dificultades, muchas tribulaciones, muchos problemas a causa de la persecución. Y por ello el apóstol Pablo da estos consejos y les pide que vivan de esta manera, con esta actitud. Es lo que habíamos leído en estos versículos, hermanos. Pero el apóstol Pablo, en cumplimiento, hermanos, de aquella orden que le dio Jesús al apóstol Pedro, que cuando le preguntaba por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y él responde: Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que sí te amo. Y le dijo: apacenta mis ovejas. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro, en cumplimiento de esta orden y inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, escribe esta carta y da aliento a los cristianos que estaban dispersos sufriendo esta persecución. Nosotros, hermanos, hoy en día como cristianos no estamos exentos de pasar necesidades, de sufrir tribulaciones, enfermedades, escaseces o cualquier mala circunstancia que nosotros podamos vivir. No estamos exentos de eso. Al contrario, quizá pudiera parecer como contrario también que venir a los pies de Dios, venir a los pies de Jesús, todo va a ir bien. Pero aparentemente no es así. El cristiano frecuentemente sufre tribulaciones, ¿sí? Pero Dios tiene un propósito por cada sufrimiento que usted y yo pasamos. Dios permite, hermanos, que pasemos ese tipo de situaciones con un propósito. Su palabra nos acaba de decir. Pero el punto aquí es, hermanos, de que las tribulaciones, los sufrimientos y todo ese tipo de mal que muchas veces pasamos, hermanos, eso causa muchas veces que dudemos, que retrocedamos, que perdamos nuestra fe, que nos extraviemos. Entonces, por eso, hermanos, en ese momento, como decía el pastor hace un momento, en ese momento quizás son muy difíciles de vivirlos y quizás nadie lo quiere vivir, nadie quiere pasar por ese momento de sufrimiento. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de resistir en ese momento, que usted y yo debemos de ser fuertes. Y la palabra de Dios es lo que nos dice ahora. Por ello el título del sermón, hermanos, actitudes para una vida cristiana victoriosa. En el primer versículo que leíamos, hermanos, el versículo 5 nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos da la primera actitud que debemos de tener, y es la sumisión. Dice la palabra de Dios que jóvenes están sujetos a los ancianos, y después dice que todos debemos de estar sujetos unos a otros. Entonces, hermanos, la sumisión no solo es para los jóvenes, sino que es para todos, principalmente los jóvenes. ¿Por qué? Porque pareciera ser, hermanos, que los jóvenes muchas veces no les gusta sujetarse a las autoridades, por decirlo así, o a los líderes de la iglesia. Porque aquí en este caso dice que nos sujetemos a los ancianos. ¿Y quiénes son los ancianos? Son los pastores, son los maestros, los líderes de la iglesia. Ellos son los ancianos. Por lo tanto, hermanos, pero el joven muchas veces no quiere sujetarse a la autoridad, ¿sí? Porque al joven se le pide hacer algo y no lo quiere hacer, lo quiere hacer como él quiere hacer las cosas como a él bien le parezcan, cuando no debe de ser así. Por lo tanto, hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice que seamos sumisos, porque como cristianos que somos, hermanos, la sumisión es muy importante en nuestra vida, porque de eso se trata ser cristianos, que usted y yo obedezcamos a la palabra de Dios. Pero si no nos sujetamos a la palabra de Dios, entonces Dios no va a poder cumplir esos propósitos de nuestra vida, ¿sí? Si no somos sumisos, si no nos sujetamos a Dios,
entonces, hermano, Dios no va a poder hacer esos propósitos y no va a poder cumplir esas promesas. Así es, amén. ¿Sí? Por eso es importante la sumisión. Por eso dice, jóvenes, sujetados a los ancianos. Después dice, todos, ser sumisos unos con otros. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros, hermanos, los adultos no queremos sujetarnos. ¿Sí? Muchas veces somos rebeldes con Dios. ¿Sí? Los jóvenes, como le decía, no quieren sujetarse a los líderes. Cuando se les convoca a una reunión o cualquier otra cosa, ellos ya nos vienen a regañar. Ya nos vienen a decir lo de siempre. Siempre nos dicen lo mismo. Siempre aquello, siempre lo otro. Siempre lo mismo y lo mismo. Pero lo importante es también, hermano, que cada vez que se hace reunión ahí se hablan los puntos en los cuales fallamos. Y también se habla de la solución que nosotros debemos de hacer. Pero muchas veces, como decía también el pastor, decimos amén, amén. Sí, así lo vamos a hacer. Pero no vamos a la acción. No cumplimos. Solo decimos amén, pero no cumplimos. ¿Sí? Igualmente es así, hermanos, con los adultos. ¿Sí? Con los servidores. Muchas veces, hermanos, estamos haciendo las cosas mal y nosotros no reaccionamos. Tenemos privilegios en las iglesias, tenemos responsabilidades en las iglesias. Y muchas veces se nos dice, a tales horas tenemos que estar en la iglesia, a tales horas tenemos que hacer esto, a tales horas tenemos que hacer aquello. ¿Sí? Pero nosotros venimos cuando nosotros queremos, cuando nos place la gana. Venimos y hacemos las cosas. Cuando Dios, hermanos, sabemos que Dios es un Dios de orden. Sabemos que a Él le gusta que sean las cosas bien hechas. Si no recordemos, hermanos, cuando Dios dio las instrucciones, cuando eligió el tabernáculo de Israel, Él dio órdenes, Él dio normas y procedimientos cómo debería de hacer todo. ¿Sí? Por eso que hay protocolos también en la iglesia. Por eso que hay orden, hay horario para eso. Señor. Pero nosotros, hermanos, decimos que somos servidores, cristianos, hijos de Dios, pero hacemos lo que nosotros queremos. No nos sujetamos a lo que la palabra nos dice. Y aquí nos dice, sujetarnos unos a otros. Que nos sujetemos, hermanos, a los ancianos, al pastor, a los maestros, a los líderes de la iglesia. ¿Sí? Pero nosotros pensamos de que son personas iguales que nosotros. Es cierto, todos somos iguales delante de Dios. Pero hay jerarquías, hay puestos. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros debemos de sujetarnos a Él. Si nosotros somos sumisos, hermanos, entonces podemos recibir las bendiciones de Dios. Porque no podemos hacer las cosas como nosotros queremos, sino que debemos de hacer las cosas como Dios nos lo pide. En Hebreos, hermanos, ahí nos dice claramente que debemos obedecer a nuestros pastores. ¿Sí? Porque ellos son los que velan por nosotros, ellos son los que están orando constantemente por nosotros, y ellos serán quienes darán cuenta a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, nosotros, usted y yo, debemos de sujetar a nuestros pastores. Juntos todos debemos de sujetar a nuestros pastores. Veamos qué nos dice en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 12 al 14. Hermanos, nos dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y nos amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Imagínense, hermanos, lo primero que nos dice que os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y amonestan. Dice que los tengamos con un alto estima a ellos. Por lo tanto, hermanos, aquí la actitud suya y mía es que seamos sumisos, que nos sujetemos a las autoridades, a los líderes de la iglesia. ¿Sí? Eso es la actitud que usted y yo debemos de tener, sumisión, porque la Biblia, hermanos, nos habla de eso frecuentemente, que debemos de sujetarnos a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice que debemos de sujetarnos a los ancianos, a los pastores, hagámoslo. ¿Sí?
Porque es así, hermanos, como estamos obedeciendo a Dios, ¿sí? En la segunda parte del versículo 5 que leíamos, hermanos, que decía: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Aquí dice: revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. La otra actitud que nos da la palabra de Dios, hermanos, es la humildad. La humildad, hermano, la humildad se da a conocer por medio de la sumisión y el servicio, ¿sí? Una persona que es humilde, hermanos, va a ser sumisa y va a ser servicial. Por lo tanto, hermanos, esto va de la mano. Si yo soy humilde, yo tengo que ser sumiso, tengo que ser servicial, ¿sí? Porque esto va de la mano, va junto, no puede ir separado. No puedo decir que yo soy humilde y no voy a ser servicial con las demás personas, y no me voy a sujetar a lo que los demás dicen, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, la humildad se da a conocer por medio de la sumisión y por medio del servicio. Aquí, hermano, cuando dice la palabra revestidos, se traduce, hermano, se refiere a un esclavo poniéndose un mantel antes de servir. Si usted se ha fijado, hermanos, en los restaurantes, por lo general la persona que atiende las mesas tiene su mantelito aquí, ¿sí? Eso quiere decir, hermanos, que esta persona está a su servicio, que lo que usted le pida, él va a actuar y le va a dar, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, es eso. Cuando dice revestidos de la humildad, entonces quiere decir que usted y yo debemos de estar dispuestos a ser serviciales con las demás personas. Servirnos unos a otros es lo que debemos de hacer. Por eso que Él nos dice la palabra, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Usted y yo, hermano, tenemos que tener esa actitud de humildad, de querer servir a los demás, ¿sí? De servirnos unos a otros. Y la Biblia, hermanos, nos da un ejemplo maravilloso de Jesús. Si recordamos, hermanos, allá en Juan el capítulo 13, ahí cuando estaba Jesús con sus discípulos en la cena, dice que al final, hermanos, ¿qué hizo Él? Dice que en la cena Él se levantó y dice que se quitó el manto que tenía y se ciñó una toalla, ¿sí? ¿Y qué hizo después Jesús después de eso? Dice que comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Ahí, hermano, un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de humildad, de sumisión y de servicio. Imagínense, si nuestro Señor Jesucristo lo hizo, ¿por qué usted y yo no lo podemos hacer? Porque no somos humildes. Nuestro Señor Jesucristo sí era humilde, era servicial. Él dijo que no había venido a ser servido, sino a servir. Y Él lo demostró, nos dio el ejemplo. Pero maravilloso es Dios. Imagínense, hermanos, en aquel tiempo de que una persona le lavara los pies a otra persona era un servicio denigrante, lo más bajo que podría haber. Por eso que el apóstol Pedro le dice al Señor: no, tú no me vas a lavar los pies. Y le dice el Señor Jesús: hoy quizás no lo entiendas, pero después sí lo vas a entender. Ahí nos está dando ese ejemplo, hermano, Dios, que debemos de ser humildes. Pero ¿por qué no somos humildes nosotros? Porque somos orgullosos, somos altivos. Es lo contrario de la humildad, ¿sí? Si eso está en nuestra vida, hermanos, no podemos ser serviciales con las demás personas, porque somos orgullosos. O preguntémonos, hermanos, ¿por qué no sentimos amor con el prójimo? ¿Por qué no sentimos amor para nuestro hermano en Cristo? Que cada vez que lo vemos, todavía lo vemos indiferente. ¿Por qué, hermanos? Porque hay orgullo en nuestro corazón. Nuestro corazón todavía está endurecido. Por eso que no podemos ver a nuestro hermano en Cristo con amor. A nuestro prójimo no lo vemos con amor, porque el orgullo todavía está ahí adentro, ¿sí? Pero debemos de ser humildes, hermano. Si somos humildes, como le digo, vamos a ser serviciales. ¿O no le ha pasado a usted quizás cuando está con alguno de sus amigos o con su familiar, sus hijos en algún lugar, y ve pasando a una persona que va cargada con algo y de repente se le cae algo y usted solo se le queda viendo?
que se le cayó algo y no hace nada por ayudar. O de repente tal vez una de las personas que están a su alrededor corre y quiere ayudar, y usted aún mismo le dice, déjalo que lo levante él, si a él se le cayó. ¿Sí? Hermanos, el orgullo y la altivez está en nuestro corazón. Por eso que nosotros no podemos ser humildes. Y Dios, Cristo Jesús, sí fue humilde. Por eso que Él nos dice que aprendamos de Él. Aprended de mí que soy humilde. Bueno, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Y Él ahí, como le digo, nos da ese ejemplo maravilloso, hermanos, de humildad, de servicio y sumisión. ¿Quién ahora en estos tiempos va a querer lavar los pies de otra persona? ¿Quién? Nadie lo va a querer hacer. Pero imagínense, nuestro Señor Jesucristo sí lo hizo, demostrándonos y dándonos el ejemplo que verdaderamente Él sí era humilde. ¿Sí? Por lo tanto, de Él debemos de aprender, hermanos. De Él debemos de aprender mucho. Vamos a leer versículos 6 y 7, hermanos. Y dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La persona que no es sumisa y humilde, entonces, como decía, hermanos, tiene orgullo y altivez en su corazón. Por eso que nosotros no podemos ver con amor a nuestro prójimo. Y si no lo podemos ver, hermanos, aquí nos dice claramente la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros queremos la gracia de Dios. Usted y yo necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida, hermanos. Por ello es importante que vivamos con esta actitud de humildad. Que seamos humildes para recibir la gracia de Dios. Aleluya. Porque si no, hermanos, la soberbia se va a apoderar de nosotros, y Dios resiste a los soberbios. Resistir a los soberbios, hermanos, es que no lo desea Él. Él no desea que usted y yo seamos soberbios con las demás personas. ¿Sí? Porque si la soberbia está en mí, entonces, hermanos, que estemos esperando aquí la venida de Cristo Jesús va a ser en vano. Porque Dios va a levantar a una iglesia limpia, pura y santa. Y la humildad nos ayuda a que usted y yo nos santifiquemos y seamos gratos delante de Dios. Amén. ¿Sí? Versículo 8, hermanos. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiendo, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí nos da dos actitudes, hermanos, que nos dice que seamos sobrios y que velemos. ¿Sí? Ser sobrios, hermanos, significa no estar intoxicado. Por lo general nosotros lo relacionamos con el alcohol. Cuando una persona está alcoholizada, no tiene el control de su cuerpo. Le cuesta hablar, le cuesta moverse. No tiene control total de su cuerpo porque está contaminado el alcohol. Entonces yo necesito estar sobrio, sin ninguna contaminación, para que yo, hermano, pueda estar alerta, para que yo pueda velar, como dice la palabra de Dios. ¿Sí? Si yo tengo control de mi cuerpo, yo puedo velar, puedo estar alerta, como me pide la palabra de Dios, porque eso significa velar, significa estar atento, estar despierto y estar alerta. ¿Sí? Esa es la actitud, hermanos, que velemos y estemos completamente sobrios, porque en el mundo nos podemos contaminar de muchas cosas. El mundo está lleno de maldad, el mundo está lleno de posición de las cosas espirituales, pero a nosotros nos gusta estar en el mundo, hermanos. Nos gusta estar en el mundo y de vez en cuando nos gusta estar espiritualmente. ¿Sí? Porque quizás en nuestra vida, hermanos, vivimos más en el mundo que en lo espiritual, porque solo nos acordamos de que somos hijos de Dios cuando viene el día domingo o el día que hay culto en la iglesia. Pero el resto del día, el resto de la semana, hermanos, actuamos como personas naturales. Y las personas naturales del mundo. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 5 nos dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Sí? Imagínense este consejo tan hermoso que nos da aquí en Timoteo. Pero tú, dices, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Sí? En eso es que usted y yo debemos de estar, hermanos, cumpliendo la obra del Señor. ¿Sí? Cumpliendo nuestro ministerio. Somos servidores en las iglesias, hermanos, lo que tenemos ese privilegio, debemos de estar en eso. Pero muchas veces, ¿qué sucede, hermanos? Tenemos el privilegio, pero lo descuidamos. ¿Sí? Tenemos ese privilegio, pero por cualquier situación que pasamos, que vivimos y que no nos gustó, hermanos, dejamos el ministerio, dejamos el privilegio. ¿Sí? Lo descuidamos. Ya no trabajamos como antes trabajábamos. Ya no sentimos ese amor como antes sentíamos por servirle a Dios. ¿Sí? Lo descuidamos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que seamos sobrios, hermanos. Por eso debemos de ser sobrios, no estar contaminados de las cosas del mundo. ¿Sí? Porque si estamos contaminados de las cosas del mundo, vamos a querer hacer más las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿Sí? Muchas veces nos desvelamos, como siempre lo decimos, nos desvelamos a las 1, 3 de la mañana viendo la película, hablando, chateando, lo que sea, hermanos. Pero las cosas de Dios, ¿en qué momento las hacemos? Las cosas de Dios, ¿por qué las descuidamos? ¿Sí? Siempre, hermanos, se nos dice ese tipo de cosas aquí en la iglesia, que siempre hacemos lo mismo. Nos importa más hacer las cosas del mundo que las cosas de Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos que saber algo muy importante, que si Dios nos ha dado un privilegio, hermanos, es para que usted y yo, hermanos, estemos ahí frecuentemente, firmes. ¿Sí? Estemos siempre en las cosas de Dios. Por eso se le decía Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. En eso es que tú tienes que estar. Tienes que estar pendiente de tu ministerio. No lo puedes descuidar. ¿Sí? Tener un privilegio en la iglesia, hermano, es una gran responsabilidad. Hay mucho trabajo en la iglesia. Imagínense que tenemos trabajo secular. Tenemos tanto que hacer en la casa. Tenemos que cuidar niños, estar pendiente de estudios y de muchas cosas. Y así también tenemos que servirle al Señor, hermanos. Pero muchas veces le ponemos más ganas a las cosas de este mundo. Le ponemos más deseo para ir a trabajar a nuestro trabajo secular. Pero para las cosas de Dios ya no. Cuando debe ser lo contrario, hermanos. Cuando debemos de trabajar más para las cosas de Dios y no descuidar las cosas del trabajo que tenemos. ¿Sí? Porque tampoco lo podemos descuidar si es un trabajo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, hermano, nada debemos de descuidar. Todo lo debemos de llevar de la mano, especialmente las cosas de Dios. Porque si estamos trabajando en las cosas de Dios, todo lo demás va a venir por añadidura y todas las cosas van a venir por bien. Amén, así es. Por lo tanto, hermano, en eso debemos de estar. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6 nos dice, hermanos, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este no es tiempo, hermano, de estar durmiendo. Porque estar durmiendo es, hermano, es descuidar el privilegio. Estar durmiendo es que ya no queramos orar. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, dice aquí la palabra de Dios que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, hermanos. Debemos de ser sobrios. Y a la verdad, hermanos, como decía la palabra de Dios, que el enemigo, el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No le demos chance al enemigo que nos ataque. No permitamos que el enemigo nos gane la batalla, hermanos. Porque para el enemigo, hermanos, para el enemigo lo más fácil que tiene es atacar a nuestra carne. Porque nuestra carne es la que nos impide que nos levantemos temprano a orar. Nuestra carne es la que nos impide que nosotros queramos congregarnos, que queramos servirle a Dios. Por lo tanto, es ahí donde el enemigo nos va a atacar, por nuestra carne. Pero si usted y yo, hermanos, tenemos comunión con Dios, tenemos una relación
una relación con Dios fortalecida, hermanos, no vamos a permitir que el enemigo nos ataque. Por lo tanto, hermanos, en eso debemos de estar trabajando. Y en Mateo capítulo 26, versículo 41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Velad y orad. Por ahí, hermano, escuché a una persona que decía que hacer vigilias no es bíblico. Pero la palabra de Dios constantemente nos dice que velemos. ¿Sí? Que velemos. Y la mejor manera que usted y yo, hermanos, podemos velar es alabando a nuestro Dios. Estar en comunión con nuestro Dios. Por eso que se hacen las vigilias. Que es mejor que nos encuentre aquí reunidos, alabándole y exaltando el nombre de Cristo Jesús, que estemos allá en nuestra casa dormidos. ¿Sí? Por eso es que hacemos la vigilia nosotros. Pero por ahí escuché ese comentario que no es bíblico, que no sabe de dónde sacamos eso. ¿Sí? Pero lo importante es, hermanos, que usted y yo estemos velando. Y la mejor manera es haciendo vigilias y cultos para Dios. ¿Sí? Porque también, hermanos, la palabra de Dios dice que los que duermen por la noche duermen. Los que se embriagan por la noche se embriagan. Pero usted y yo somos del día, dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué somos de día? Porque somos de luz, porque ahora somos hijos de Dios, somos diferentes. Cuando yo me recuerdo, hermanos, que en mi vida pasada, todas las cosas malas siempre las hacía por la noche. ¿Sí? De irme a las discotecas y a muchos bares del centro por las noches, ¿sí? Porque esa es la vida del mundo, la vida es nocturna, en tinieblas, ¿sí? Pero ahí, hermano, por eso que la palabra de Dios dice que los que duermen por la noche duermen, y dormir, traducido a lo espiritual, es que están muertos espiritualmente. Así es. Entonces, hermanos, pero usted y yo estamos vivos ahora, por eso somos luz para los demás. Dios nos ha cambiado, nos ha transformado. Por ello usted y yo debemos de vivir en la luz de Jesucristo. Pero aquí, hermanos, la actitud es que nosotros seamos sobrios y que velemos constantemente. La última actitud, hermanos, versículo 9, dice: ¿a cuál resistir firmemente en la fe? Esto está hablando del enemigo, que es el león rugiente. ¿A cuál resistir firmes en la fe? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí, hermanos, en esta última actitud, nos dice que resistamos firmemente en la fe. Resistir, hermano, quiere decir, no es que yo voy a ir a la ofensiva o a la defensiva, sino simplemente resistir. No sé si usted ha visto en la televisión algún video que en los palacios de otros países hay un guardia afuera. Y ese guardia tiene la orden de estar ahí parado y no hacer nada. Porque él está alerta para cualquier peligro o cualquier ataque. Pero las personas que van a visitar esos palacios los molestan, les tiran cosas y él está ahí firme, sin moverse. Él está ahí rectecito. Le pueden decir, hablar y decir muchas cosas, pero él no se va a mover, porque esa es la orden de él. Hoy en día creo que sí ya le dieron la orden de poder defenderse, porque de repente usted va a sentir que le va a dar un golpe. Pero antes él no podía moverse. Cualquier cosa que se le acercaba o aconteciese, él no podía moverse. Él estaba ahí quietecito. Entonces a eso se refiere, hermanos, la palabra de Dios cuando dice resistir firmemente. Resistir la tribulación, resistir el sufrimiento, resistir toda mal circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para ese sufrimiento que estamos pasando. No podemos ir a la defensiva ni a la ofensiva, sino simplemente resistir. Resistir, por eso que nos dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? Si nosotros resistimos al enemigo, hermanos, entonces va a venir bendición de parte de Dios. Entre más nosotros conozcamos de Dios, entre más nosotros conozcamos de la palabra de Dios, más podemos resistir al enemigo.
¿Sí? Cualquier circunstancia, por muy mal que parezca, hermanos, debemos de resistir firmemente. Si no, recordemos, hermanos, lo que le pasó a Job. Él tuvo mucho sufrimiento, perdió casi que todo lo que tenía y toda su familia, pero él resistió. Él no dijo nada al principio, aunque después él maldijo el día en que nació. Pero sin embargo él resistió. Igualmente José, hermano, allá en Génesis capítulo 37, dice que sus hermanos lo vendieron. Y ese acto fue malvado en contra de los hermanos. Pero él resistió, él no dijo nada. Después tuvo el evento de aquel que se le acercó la mujer de Potifar y ahí él cambió, murió de eso. Pero él resistió a todos esos acontecimientos, hermano. No fue a la defensiva ni a la ofensiva. Él simplemente resistió. ¿Pero por qué? Porque Dios tenía un propósito para con él. ¿Sí? Dios, hermano, muchas veces permite que usted y yo pasemos circunstancias malas por algún propósito. Y lo único que tenemos que hacer es permanecer firmes. Creer en Dios, que por algo bueno estamos en ello. ¿Sí? Creer y tener total confianza en Dios, de que Dios nos va a sacar adelante. Por eso, hermanos, el título de la predicación, las actitudes, que si nosotros tenemos esas actitudes, vamos a llevar una vida victoriosa. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, las actitudes son sumisión, humildad, sobriedad, velar y resistir en la fe. Esas son las actitudes que usted y yo debemos de tener en nuestra vida, hermanos, para que usted y yo podamos llevar una vida victoriosa en Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque solo en Él tenemos la victoria, hermanos. Amén, aleluya. Porque Él es que nos da la fuerza y Él es el que pelea las batallas por nosotros. Gloria a Dios. Y solo en Él encontramos la victoria. Amén, aleluya. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios.